Muy buen día a todos los internautas de Proceso Digital. Gracias por acompañarnos en este espacio. Seguimos pues aquí en Democracia en Proceso. Esta mañana nos acompaña Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group. Es una organización independiente, sin fines de lucro y no gubernamental comprometida con la prevención y la resolución de conflictos. Muy buen día, Tiziano. Muchísimas gracias por atender a Proceso Digital. ¿Cómo está? Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarles. Tiziano, afortunadamente quedó solo en pronóstico el temor de un proceso electoral que pudo haber sido violento, se vaticinaba que podía haber sido violento, pero los hondureños llevaron a cabo un proceso que se convirtió en una fiesta cívica donde se fue a votar masivamente. ¿Cuál es la lectura que usted tiene, primero del desarrollo del proceso electoral y luego del triunfo de la señora Xiomara Castro de Zelaya, que va a convertirse pues en la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país? Claro, sí, efectivamente, digamos, la manera en que se desarrolló la jornada electoral y los días que se siguieron fueron bastante sorpresivos para muchos dentro y afuera del país, debido a cómo se llegó a la elección, ¿no? Al proceso que fue marcado por una alta polarización, mucha incertidumbre sobre las nuevas instituciones electorales, mucha violencia política. Y mucha desconfianza mutua. Yo creo que al final las claves para que hicieron posible que se diera este proceso de manera pacífica son, por un lado, que efectivamente hubo una actitud, una cautela y una actitud técnica imparcial de parte de las autoridades electorales, sin declaraciones que pudiesen alentar un u otro bando. Igual la comunidad internacional se mantuvo al margen. Los partidos políticos desafortunadamente pues empezaron ya en la misma jornada electoral dando declaraciones de haber ganado y todo, pero lo que sí realmente explica al final de cuentas este desarrollo fue la participación y el margen, ¿no?, de votos entre Xiomara y Nasdaq Fura. Siento que a pesar de las mejoras en la transmisión de resultados preliminares, en el nuevo censo, en este nuevo Consejo Nacional Electoral, si hubiese habido, si la ciudadanía hubiese participado de manera menor y hubiese habido un margen más estrecho entre los dos candidatos principales, pues hubiéramos estado frente a un escenario muy diferente. Pero afortunadamente, pues la participación masiva de hecho, masa silenciosa, ¿no?, que no aparecía en las encuestas, posiblemente de jóvenes, pero también de indecisos de todas las edades, pues ayudó a que el margen fue inequivocable y imposible de revertir, por lo que pues, nos encaminó hasta ese momento. Vamos a ver qué pasa con el Congreso también, donde parece que hay más movimiento al respecto. Sí, Tiziano, precisamente hay algunas denuncias de irregularidades en el Congreso Nacional dentro de la elección del nivel de diputados, que está empañando un poco, pues, la parte bonita que se vio en el nivel presidencial. Sí, es que ahí efectivamente, pues nosotros lo habíamos mencionado también en el informe, las dinámicas de voto a nivel presidencial y a nivel legislativo y municipal son un poco diferentes. Entonces es posible que también para Xiomara hayan votado muchísimos liberales a nivel de sus bases y indecisos digamos, la parte de la población desilusionada, joven, desilusionada con el sistema, que pero quería un cambio, pero que por el otro lado, por el Congreso, votó por su afiliación pues, partidaria, su identificación, o simplemente no votó. Entonces vemos que hay de todas formas un resultado muy fuerte para la alianza, para Libre y Partido Salvador Nasrallah, de Honduras, perdón, que pero parece no tener una mayoría como tal, ¿no? Y creo que ahí hay mucho interés de parte de las demás fuerzas políticas, en particular el Partido Nacional, en mantener cierto tipo de poder
en el Congreso, dado que el próximo Congreso va a ser clave, ¿no? En elegir, por ejemplo, a ciertos órganos como una nueva Corte Suprema, un nuevo fiscal general, entiendo un Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. Entonces, efectivamente ahí las tensiones posiblemente estén existiendo todavía. Me parece muy positivo que el Consejo Nacional Electoral pues esté abiertamente denunciando algunos intentos o algunas acusaciones y pidiendo el apoyo de la Fiscalía, en particular del fiscal Luis Javier Santos, en detectar posibles infracciones y pues en juzgarlas eventualmente, porque es algo que efectivamente no se ha llevado a cabo de manera adecuada en procesos anteriores. Sí, Tiziano, se está marcando la historia con el rompimiento del bipartidismo, pero ¿qué puede significar para Honduras a nivel regional, a nivel de Centroamérica y más allá a nivel internacional? La posición ya de la presidenta electa Xiomara Castro como un partido de izquierda. Sí, bueno, yo creo que hay dos dimensiones que marcan la importancia de esta elección a nivel regional también. Uno es muy positivo, un nivel, digamos, muy positivo, que es cómo se ha desarrollado la jornada, cómo hasta el momento se está desarrollando el conteo y todo, porque ha sido a pesar de las irregularidades que siempre hay y los reclamos que puedan haber, ha sido bastante ordenado y sobre todo bastante pacífico. La región viene de unas elecciones en Nicaragua, por ejemplo, donde pues el proceso fue muy viciado y muchos temían que como Ortega parece pues mantenerse en el poder a través de una elección tan amañada, hubiese esto podido tener un efecto, ¿no? Como de incentivar a otros gobernantes en de alguna manera influenciar, obstaculizar el proceso electoral. Entonces vemos que en cambio hay una tendencia a restablecer normas democráticas y a tener un proceso democrático. Y esto es muy positivo porque manda una señal de recuperación de cierta confianza en el proceso democrático en la región. A nivel de políticas, de política exterior, pues siento que efectivamente puedan haber ciertos cambios sobre ciertos temas donde hay más cercanía, por ejemplo el de Venezuela, ya hemos visto a Nicolás Maduro congratular a Xiomara y Xiomara pues agradeciendo y reconociendo básicamente al presidente. Pero no generalizaría sobre todas las crisis en la región y afuera, porque, por ejemplo, pues hemos visto que lo mismo ha pasado con Nicaragua, en el sentido de Ortega felicitando a Xiomara Castro, pero siendo recibido con silencio, no ha habido una respuesta pública. Entonces creo que estaríamos frente a un escenario parecido al de Perú, en donde sí sube un gobierno de izquierda con cierta ideología, pero que en política exterior pues decide, ¿no?, las batallas que tomar o las posiciones que tomar, no de manera generalizada e ideologizada, sino que basado, digamos, en posibles alianzas. Y la parte migratoria es muy importante, este tema a nivel regional. Honduras es uno de los países que lastimosamente ha estado pues teniendo mayor número de inmigrantes. ¿Cómo están viendo este tema a nivel regional y ya quizás a nivel de Estados Unidos con el cambio de gobierno? Pues seguramente una elección que se desarrolle de esta manera, que produzca un cambio de gobierno en una población que ha demostrado ser muy harta, pues, por así decirlo, cansada, ¿no?, de un partido nacional que después de 12 años en el gobierno pues, no ha sabido, ¿no?, abordar las necesidades, los problemas estructurales del país en lo económico, humanitario, seguridad y todo. Creo que es algo que puede haber prevenido, en primer lugar, una ola masiva de migración que hubiera podido ser el resultado, en cambio, de una elección nuevamente muy reñida, disputada y si se hubiese reproducido un escenario de estilo 2017, por así decirlo. Entonces yo creo que por ahí, a pesar de que la situación en el país sigue siendo extremadamente complicada a nivel humanitario, será uno de los desafíos más grandes claramente para el gobierno de Xiomara.
intentar abordar esta situación, pero el hecho de que el proceso electoral se haya desarrollado en esta manera hasta el momento puede contribuir a hacer recuperar cierta confianza que previene o disminuye la posibilidad que haya una salida aún más pasiva de la que ya hay. Ahora bien, llegará el momento de desafío, ¿no? Una vez en el gobierno habrá que abordar esta situación dramática y no solamente dramática en el sentido de que la situación económica es muy complicada, sino que también los recursos del Estado están en un contexto de deuda muy alta y entonces de margen de maniobra estrecho para tener políticas expansivas que intenten apaciguar este tipo de problemas. Entonces, temo que no será fácil abordar el tema migratorio o, digamos, solucionarlo en el corto plazo porque las causas son tan profundas que sea difícil de revertirlas. Pero la esperanza que pues, se puedan dar políticas sociales y económicas que paulatinamente pues, busquen dar soluciones a este problema. Sí, obviamente los retos son grandísimos en materia económica y otra serie de problemas estructurales que tiene el país, Tiziano, pero ¿a qué debería de darle prioridad el nuevo gobierno a nivel regional y quizás para mantener la estabilidad política y social en la región? Bueno, hay un desafío primero interno, ¿no? De este nuevo gobierno que deberá asegurar en primer lugar esta gobernabilidad, puesto que se está dando un cambio de gobierno después de más de una década de control casi que absoluto, ¿no? Del Partido Nacional en varias instituciones del Estado y en donde claramente sube al poder una fuerza que genera cierto tipo de resistencia, de hesitación en ciertos sectores, Fuerzas Armadas, hasta hace poco parte del sector privado, pero entonces, y posiblemente Estados Unidos si tuviese que darse acciones, ¿no? de reconocimiento de China, por ejemplo, o cosas de este tipo. Entonces, el primer desafío será buscar la manera de abordar todas estas diferentes fuerzas que empujan para uno u otro lado para asegurar la gobernabilidad de este gobierno en los próximos años. A partir de ello, si se logra buscar como un equilibrio, será efectivamente el gran problema de cómo manejar el tema migratorio, con políticas sobre todo que busquen pues, promover, ¿no? Atraer la inversión extranjera y nacional, crear empleos en primer lugar, pero también preparar al país a primero pues enfrentar mejor fenómenos climáticos que son recurrentes y posiblemente van a ser cada vez más recurrentes. Y y también problemas de seguridad, posiblemente alejándose de una política exclusivamente basada en la mano dura, en la militarización, hacia una política más integral que pueda proteger las víctimas, atender las víctimas, mejorar mecanismos de investigación y reducir la impunidad, que serían claves para bajar los niveles de violencia y así abordar un tema que también es un motivo de preocupación y una de las razones principales por la que la gente abandona el país. ¿Qué lección deberían de aprender los políticos, no solo los hondureños, sino los de la región, con la lección que ha dado el pueblo hondureño, Tiziano? La elección principal creo que es la necesidad de tener instituciones electorales que de alguna forma no se vean, no se perciban como alineadas con una u otra fuerza política, ¿no? Sino que puedan intentar ser lo más auditada, lo más balanceada posible. En nuestra visión no estamos todavía en el nivel mejor, en el sentido de que deberían
estas instituciones técnicas pues ser despolitizadas, al final de cuentas, sí, en un mundo ideal, ¿no? En donde serían instituciones puramente técnicas, pero ya el hecho de que pues haya un balance de fuerzas que auditen la una a la otra es posiblemente una lección que deberían aprender en otros estados. Sí, finalmente, Tiziano, ¿cuál sería su mensaje para tanto para las nuevas autoridades como para los que quedan en la oposición en el país? Bueno, qué pregunta interesante. Creo que es necesario para el país que que se evite alimentar esta polarización y estas tensiones políticas que han habido y que han acompañado, ¿no?, al país en los últimos 12 años a partir del golpe de Estado. Y por lo tanto, que debería haber un esfuerzo para, en primer lugar, no empezar una caza a las brujas, sino que pues, intentar revertir ciertas medidas que se han dado, sí, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Hay que buscar medidas que hagan recuperar la confianza de la población hacia las instituciones y por lo tanto, pues a través de la eliminación o de la reforma de muchas leyes, el Código Penal y de muchas cosas que pues han aumentado la percepción de que la corrupción sea muy sistémica en el país. Y eso, sí, facilitar una transición a un gobierno que, pues, que recupere la confianza en la población y que pueda abordar los problemas que afectan el país sin alimentar esta polarización que ha mantenido al país en una situación muy inestable y muy tensa en los últimos años y ha obstaculizado, al final de cuentas, entre otras cosas, la posibilidad de desarrollo y de pacificación, ¿no?, en el país en los últimos años. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado en este espacio Tiziano Breda, analista para Centroamérica. Estamos muy agradecidos con su tiempo, Tiziano, y esperamos que pueda acompañarnos en cualquier otra ocasión. Mucho gusto, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Lilian, y que tengan feliz día. Gracias a nuestros internautas de Proceso Digital. Les invitamos a seguir informándose en nuestros espacios. Buen día.